Hola, buenos días. Soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting del lunes 1 de octubre de 2018. Por favor, como siempre, si podéis confirmarme que el audio y el vídeo es correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos como siempre con los principales, en este caso, selectivos europeos. Tenemos una apertura de manera generalizada mixta. Luego, bueno, siempre continuaremos con un barrido a nivel macroeconómico de los factores que puedan afectar en este caso, bueno, pues a los principales selectivos, y luego ya terminaremos con analizando commodities y en este caso también principales divisas. Nos centramos en este caso en el selectivo alemán. Si os fijáis, tuvimos unas fuertes correcciones en torno a la semana pasada, en algunos países más que en otros. El motivo lo veremos luego más detenidamente, pero bueno, básicamente han sido la incertidumbre levantada en Italia con la negación a ceñirse al déficit que marca Europa, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues la recuperación que vivimos prácticamente hace cuestión de la última semana, las últimas 2 semanas, se empezó a borrar a finales de la semana pasada, ¿de acuerdo? Nos adentramos otra vez en este rango lateral. Fijaros también como vemos más de fondo una ligera tendencia bajista del selectivo alemán, pero bueno, en este caso no hemos llegado a perder el rango de los 12.150 puntos, ¿de acuerdo? O sea, ni siquiera hemos llegado a marcar los niveles mínimos de soporte, ni mucho menos llegar a tocar la cota de los 11.900 puntos como vimos hace cuestión de 2 semanas, ¿de acuerdo? Por tanto, lo sensato, bueno, vamos a tener también esta semana, también hoy, unos datos macro bastante relevantes a nivel de los PMIs. Si salen buenos, que la proyección es que vayan bastante en línea con el mes pasado, sin ninguna sorpresa ni negativa ni positiva, es que viéramos una ligera recuperación, ¿de acuerdo? Tampoco movimientos o fuertes volúmenes ni en compra ni en venta. Por lo tanto, dentro de este rango lateral, lo sensato sería ahora, en un primer momento, atacar la zona de los 12.400 puntos sería lo más sensato, ¿de acuerdo? Y por el lado contrario, de ver que aumenta la incertidumbre a raíz de los problemas en el gobierno italiano, ver vueltas a la zona de los 12.150 lo vería bastante más complicado, ¿de acuerdo? Puestos a operar la jornada de hoy, los rangos laterales sabéis que suelen ser más complicados que en el momento en que vemos una tendencia clara. Yo creo que si vemos la tendencia bajista que hay de fondo, que empieza a ver ya de corto y medio plazo, podríamos buscar como objetivo primero estos 12.450 puntos. Hablamos prácticamente de un diferencial en este caso de unos 160 puntos aproximadamente. Por tanto, los tramos largos serían sensatos una vez alcanzado esta zona de resistencia. Sí que sería sensato o ajustar, ceñir mucho el stop loss o incluso abandonar la posición, ¿de acuerdo? Por quizás miedos a un posible retesteo en los niveles actuales, ¿de acuerdo? A partir de ahí, si rompiéramos esa zona, ya estaríamos hablando de atacar la zona de los 12.550 a 12.600, ¿de acuerdo? Pero el primer objetivo que tenemos que marcar serían unas posiciones largas hasta el rango de los 12.440 puntos a todo lo máximo, ¿de acuerdo? El stop loss, bueno, pues creo que el punto más clave, si partimos desde los 12.280 aproximadamente, si viéramos una pérdida de los 12.230, sería motivo suficiente para abandonar la posición, ya que lo que podríamos barajar es una vuelta a ese rango de los 12.130 puntos. Lo veo más improbable, creo que la corrección más severa la tuvimos ya entre finales de la semana pasada, incluso la de la apertura de la sesión de hoy, una apertura mixta, pero vemos como de manera generalizada se está recuperando toda Europa, ¿de acuerdo? Por tanto, largos en Alemania como tendencia principal hasta los objetivos de resistencia, que sería, no llega a ser ni siquiera ni el tramo más alto del canal, sino coincidiendo con esta zona de máximos que vemos en este caso de la tendencia bajista, ¿de acuerdo? En el caso de España, como siempre, ¿no? Un comportamiento un poco peor que los compañeros europeos. La corrección fue mayor y la recuperación ha sido menor.
Vemos como también aguantamos en el rango de los soportes principales en torno a los 9.350, 9.400 puntos, el diferencial que vemos donde se ha posado ya en diferentes ocasiones. No llegamos a corregir tanto hasta los 9.100 puntos como vimos también hace cuestión de un par de semanas. Aguantamos en estos niveles y lo mismo, tendencia en este caso más de medio plazo bajista, y lo que podemos buscar son los máximos en torno a la zona de los 9.600 puntos, incluso los 9.550 sería bastante sensato. Hablamos de un diferencial prácticamente de unos 100, de unos 200 puntos a todo lo máximo, y en este caso el objetivo de pérdidas que podríamos buscar sería ceñir el stop al rango de los 9.280 puntos. Sería una operativa más, en este caso, un poco más estática. Si lo queremos apurar mucho, fijaros, en los 9, prácticamente los 9.320 sería la zona máxima para ajustarlo, donde podríamos ver algún leve retesteo. Quizás sería en exceso, porque vemos cómo se ha movido de manera habitual entre el rango de los 9.400 y los 9.350 puntos, con picos de corrección hasta los 9.300. Sería un poco quizás ajustar demasiado en este caso el stop loss. Yo creo que un punto clave sería ver una pérdida de los 9.260 puntos, 70 puntos a todo lo máximo. Fijaros, por debajo de los 9.300 puntos podríamos ver un objetivo otra vez de 9.100 puntos. Por encima de los 9.300 puntos, lo que estaríamos buscando sería en este caso el objetivo de los 9.550. Eso en el caso del selectivo español, que como hemos comentado, pues ahí suele sopesar en este caso correcciones mayores y recuperaciones más lentas, por ejemplo, que en el caso del DAX. Francia y Reino Unido, sobre todo Francia, son de los que mejor comportamiento han tenido. La zona de máximos quedaba muy cerca, la resistencia lo comentamos la semana pasada, ¿no? Tras este impulso alcista, no se llegó a rebasar, algo que era bastante sensato, vimos alguna corrección, y en este caso lo mismo, yo abogaría por tomar posiciones largas, más ajustadas, también objetivo de atacar la zona de resistencia sin llegar a sobrepasarla, ¿de acuerdo? Por tanto, estaríamos hablando de acercarnos a la zona de los 5.530 puntos, hablaríamos de un diferencial prácticamente de 30 a 40 puntos a todo lo máximo. Por contra, ver vuelta estaríamos hablando como máximo de los 5.460. Lo mismo, un diferencial de 30 a 40 puntos, dependiendo un poco del momento exacto en el que decidamos entrar a ejecutar la operativa. Se ajusta mucho más en Francia, la zona de máximos está mucho más próxima y las correcciones, las zonas de retesteos seguidas de esos máximos, otras esos máximos son también están muy ceñidas al objetivo. Por tanto, quizás es un poco más una operativa más dinámica, pero bueno, en este caso creo que es más sensato que vayamos a atacar la zona de máximos. Importante lo que hemos dicho esta semana, ¿no? A nivel de los PMIs, y luego también de manera generalizada, pues te vamos a tener las nóminas, el desempleo estadounidense, etcétera. O sea que va a ser una semana bastante concurrida en cuanto a referencias macroeconómicas, que puede ayudar tanto positiva como negativamente en función de lo que vayamos conociendo a los selectivos europeos y americanos. En Reino Unido, fijaros en este caso, la cuestión del Brexit le está pasando factura, venía a hacerlo bastante bien como Francia, ¿no? Quizás no tan próximo a los máximos, pero sí veamos un retesteo muy importante en torno al rango de los 7.700, 7.500 puntos. En cuanto la incertidumbre volvió a rodear a Reino Unido acerca de esa ejecución ya del Brexit, incluso de una posible votación, ¿no? Bueno, pues vimos cómo perdíamos esos niveles de retesteo principales, rompíamos soportes y nos adentrábamos otra vez en un rango lateral. Fijaros, ¿no? Que prácticamente empezaba a principios de año, finales del primer trimestre de 2018. Y aguantábamos en ese rango hasta volvemos otra vez a adentrarnos en ese rango a niveles de estas últimas semanas. No hemos llegado a sobrepasar la resistencia de los 7.500 puntos, lo que actuaba como soporte. Fijaros en este caso, ¿no? En los buenos tramos que tuvimos en torno a junio y julio, y al no llegar a superarlo, pues vimos una corrección, vuelta en este caso a los niveles de retesteo, tramos medios del canal en los 7.400 puntos. Situación para el selectivo británico. Creo que la zona de los 7.500 la va a tener difícil
difícil de sobrepasar, más aún con la incertidumbre y el debilitamiento también de la libra. Por tanto, lo más óptimo sería, si queréis ajustar una operativa, sería trabajar largos hasta el objetivo 7.500. Hagamos un diferencial de menos de 30 puntos. O bien esperar que se ataque esa zona para poder plantearnos entradas cortas con objetivo los 7.400. ¿De acuerdo? Estamos un poco en tierra de nadie también. Las operativas son más muy ceñidas, tanto en Francia como en este caso en Reino Unido, mientras que en Alemania y España las posibilidades de crecimiento, dado que las correcciones fueron mayores, las tenemos operativas con más holgura y más objetivo de beneficio. ¿De acuerdo? En este caso, o bien esperamos a atacar esas zonas de resistencia relevantes para abrir cortos, o atacamos los diferenciales que queden hasta llegado ese momento. Si viéramos una ruptura de los 7.500, sí, podríamos plantearnos una ruptura clara, podríamos plantearnos largos objetivos 7.630 aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber una ruptura clara. Fijaos como aquí, como el volumen desciende, vemos que le empieza a costar ya atacado una vez los niveles de los 7.500 y cómo termina cediendo, ¿de acuerdo? Vemos cómo se recupera otra vez, cómo ve un fuerte volumen de compra, pero lo mismo, yo creo que llegado al punto crítico de los 7.500 le va a costar pasarlo. Quizás un apoyo en los datos de también los PMI de Reino Unido que vayamos a conocer podría ayudar junto con unas buenas noticias en la referencia al proceso de desconexión, incluso a la posible votación otra vez, ¿no? Pero bueno, eso quizás ya es demasiado hablar, teniéndonos en los gráficos únicamente es esperar qué sucede en el rango de los 7.500. Si hay una ruptura clara, cosa que vería más improbable, podemos tomar cortos hasta la zona de los 7.400 puntos aproximadamente. Y el que está siendo el foco de atención en estas últimas jornadas, Italia. En este caso me preguntáis también cómo podéis ver el volumen. Lo tenéis vamos a decir, lo tenéis en los indicadores, ¿vale? Si ponéis en este caso, aquí lo podéis en este caso fijar a vuestro gusto. Y aquí tenéis en este caso los volúmenes de compra y de venta, ¿de acuerdo? Os podéis especificar. Yo normalmente los conocemos los volúmenes y a través del cuerpo de la vela se suele ser más que suficiente, pero bueno, sobre todo los que trabajáis con operativas más dinámicas podéis utilizar el volumen si os es de ayuda, ¿de acuerdo? Ya sabéis que a través del cuerpo de la vela no es exactamente igual, evidentemente, pero la referencia es más exacta, sobre todo si no estamos trabajando en una operativa excesivamente dinámica. Volvemos a Italia. Este caso sí que la operativa era bastante buena. Veíamos cómo se marcaba tras esas fuertes correcciones del viernes pasado el suelo, los 20.400, 20.500 puntos prácticamente, y cómo tenemos un diferencial ya de 300 puntos de beneficio. El objetivo, atacar los 21.500. Es ambicioso porque las correcciones que hemos visto son fuertes y la incertidumbre va a rodear al país italiano, sobre todo si no acatan en este caso la normativa europea de déficit, pero creo que hay una buena operativa y creo que trabajando con un stop ajustado podría ser sensato en caso de que al final, bueno, pues esto es un poco cara o cruz, ¿no? Adoptan las medidas que yo creo que al final, tras el ruido que puedan llegar a hacer, las van a acatar, sobre todo en el objetivo de déficit. Y veamos un ataque a los 21.500. Estamos hablando prácticamente ahora mismo ya de un diferencial de 700 puntos. Los que habéis entrado a finales de la jornada pasada, incluso principios de la hora de apertura de esta sesión, la verdad que en este caso el objetivo es bastante ambicioso y queda bastante reflejado donde tenemos que marcarnos ese punto de venta o ese punto objetivo de recogida de beneficios, ¿de acuerdo? Por tanto, posiciones largas claras en el selectivo italiano siempre, evidentemente, con un stop ajustado, ¿de acuerdo? Fijaos cómo estamos en los 20.800, zona más que clave sería hablar de los 20.650 puntos, 20.700 a la hora de querer ajustar el stop loss, ¿de acuerdo? Siempre aquí estamos buscando una operativa dentro de lo dinámica que pueda llegar a ser, pero más no tan cortoplacista, ¿de acuerdo? Y como visión general, bueno, fijaros en este caso el Eurostoxx, más de lo mismo, ¿de acuerdo? Un rango lateral en el que nos adentramos a principios de año, aún lo hemos sobrepasado un momento puntual sin llegar de manera clara a romperse por el tramo alto. Lo mismo pasaba con el tramo bajo y ahora mismo estamos en la zona intermedia, ¿de acuerdo? Vemos retesteos
bastantes retesteos en el rango de los 3.400 puntos. Lo mismo, creo que es un buen momento para abrir posiciones largas, objetivo no muy ambicioso, estamos hablando de una diferencia en prácticamente 50 puntos. Llegados a esta zona, lo mismo, ajustamos más el stop, incluso podemos abandonar posiciones porque empezamos a ver zonas de retesteo bastante relevantes, ¿de acuerdo? Fijaros como en este caso, en el rango de prácticamente los 3.450 puntos, empezamos a ver zonas muy relevantes de retesteo. Fijaros como tanto cuando veníamos en tramos más cortos, time frame más cortos, como para time frame más de medio plazo, fijaros cómo coincidimos, ¿no?, con 3 puntos clave donde empezamos a ver un retesteo del selectivo europeo. Por tanto, los 3.450 puntos sería un objetivo sensato para lo mismo. Ajustamos mucho el stop loss, incluso abandonamos posiciones en vista de si rebasamos con creces la zona de los 3.450, objetivo ya los 3.500, o vemos algún retesteo como hemos visto en estas dos últimas ocasiones. Fijaros, con objetivo los 3.350. En el caso en los que venimos de atacar el tramo alto, vemos el soporte en los 3.350 y aquí vemos otra vez la zona de resistencia de los 3.450, ¿de acuerdo? O sea, nos vamos jugando en los tramos medios de este gran rango lateral que engloba a los Eurostoxx desde principio de año, ¿no? Primero vemos una formación que engloba los 3.600 y los 3.200, es el canal principal, donde luego hay un canal secundario, ¿de acuerdo?, que engloba el rango ya de los 3.500 y los 3.350. Vamos ahora a ver los índices americanos. Fijaros en este caso como la operativa es bastante más sencilla. Tomar posiciones largas tanto en el Dow Jones como en el S&P como el Nasdaq. Tenemos el Nasdaq otra vez rompiendo zona de máximos. Lo mismo, yo siempre os lo digo, cualquier momento es bueno para tomar posiciones en Estados Unidos, en cualquiera de sus principales selectivos. ¿Queréis esperaros siempre que se producen rupturas de máximos? Esperaos alguna leve corrección y volvéis a tomar posiciones largas si no queréis comprar en máximos. Pero la operativa es bastante clara. En el S&P lo mismo, aprovechar hasta la zona de máximos y luego queréis deshacer hasta por si hay algún retesteo. Pero fijaros, ¿no? Creo que el único momento en el que hemos visto, ¿no?, ha sido, fijaros, desde prácticamente febrero hasta, en este caso, estamos hablando ya de finales de agosto, vimos ese rango lateral o esa dificultad para rebasar los máximos del S&P. A partir de ahí, otra vez, tendencia alcista muy, muy clara. Fijaros cómo parte ya desde, en este caso, marzo de este año. Y lo mismo, si queréis trabajar largos hasta la zona de máximos y luego deshacer posiciones por si hay algún leve retesteo. Pero creo que para trabajar en medio y largo plazo los selectivos americanos es perfecto más que trabajarlos para corto. En el Dow Jones lo mismo. Tenemos a corrección, atacar la zona de máximos otra vez. Posiciones largas, objetivos medio y largo plazo. Creo que es imprescindible estar presente en Estados Unidos, más aún con el comportamiento que están teniendo sus tres principales selectivos. En los tres, evidentemente, con posiciones largas. O podéis esperar algún leve retesteo o podéis entrar ahora mismo porque siguiendo la tendencia, olvidándonos de todo, siguiendo simplemente la tendencia que presentan los tres, es una tendencia alcista muy clara. Patrones muy claros de tendencia alcista, por tanto, en este caso, sin lugar a dudas, podéis tomar esas posiciones. Vamos ahora a ver los principales datos macroeconómicos. Lo estábamos comentando en este caso. ¿Qué factores tenemos? Por un lado tenemos un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Canadá que sustituye al antiguo NAFTA y bueno, pues esto lo ha traído bastante tranquilidad, sobre todo a las materias primas, sectores ligados a las materias primas minerales y también en este caso a sectores como el automovilístico, ¿de acuerdo? Relajación de esas tensiones y luego ya el punto negativo lo tenemos en este caso en Italia. Problemas para cumplir el déficit que piden en este caso pide Europa para el país italiano. El gobierno de corte un poco más populista aboga por un 2,4, un 2,5% de déficit, mientras que Europa quiere simplemente un 2. Si no llega a un acuerdo, evidentemente se va a mantener caliente el asunto.
Ahora bien, esto es como todo, un tira y afloja y son negociaciones. Yo creo que sí que van a llegar a un acuerdo y sobre todo va a ser por parte de que ceda, en este caso, el país italiano. Otro foco importante, Reino Unido, ¿no? La incertidumbre que continúa con el Brexit y que cómo se va a terminar de ejecutar. Se les va acabando el tiempo, Europa no va a ceder posiciones y lo que podamos llegar a ver va a ser un Brexit quizás poco beneficioso para ellos. Incluso, bueno, pues ya se están replanteando si se podría llegar a producirse una segunda votación, un segundo referéndum en el país británico, ¿de acuerdo? Para datos macro, relevancias. Tenemos una jornada hoy relevante y una semana también importante, ¿de acuerdo? Hoy tenemos en este caso en China y en Hong Kong festivos. Luego a partir de ahí, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener las ventas minoristas, que ya las hemos en este caso conocido en Alemania, han salido un poquito peor de lo esperado. Vamos a tener prácticamente en España, lo hemos conocido también el PMI manufacturero. Luego también es una leve corrección respecto al mes anterior. Luego también vamos a conocer para finales ya prácticamente, bueno, para dentro de poco tiempo los PMIs de Italia, de Francia, de Alemania. Vamos a ir conociéndolos y en los que, bueno, pues no, como he comentado, no se espera ninguna mejoría, ¿de acuerdo? Sino un retesteo en los niveles actuales. Me preguntáis a niveles intradía del DAX qué objetivos tiene. Vamos a terminar con la macro y lo vemos en un segundito. También vamos a tener los PMIs de la eurozona, por lo tanto va a ser una jornada importante ya de cara a las 10 y media de la mañana también en Gran Bretaña. Y la tasa de desempleo en la zona euro en el mes de agosto, ¿de acuerdo? Luego también ya por la tarde, declaraciones de miembros de la Reserva Federal, el PMI en este caso de septiembre correspondiente a Estados Unidos y el ISM de empleo, ¿de acuerdo? Del sector manufacturero. Luego también el manufacturero y demás. O sea que va a ser hoy concretamente el foco está centrado en los PMIs tanto de los principales países europeos como los americanos sin esperar mejoras, sino establecer retesteos o en este caso comportamientos muy similares al mes anterior. ¿De acuerdo? Para la semana, viendo los PMIs que vamos a tener hoy, a lo largo de la jornada de hoy, tenemos para mañana lo tenemos en el sector de la construcción en Gran Bretaña y declaraciones de Powell, el presidente de la Reserva Federal, a última hora de la tarde de mañana, ¿de acuerdo? Mañana va a ser un poquito más tranquila la jornada. El miércoles tenemos los PMIs, en este caso de servicios. Los que vamos a conocer a lo largo de hoy van a ser la mayoría manufactureros. De cara al miércoles van a ser de servicios del mes de septiembre, junto como siempre con los inventarios de crudo de Estados Unidos, ¿de acuerdo? El jueves pocas noticias relevantes y el viernes sí que tenemos las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo en Estados Unidos a las 2:30 como siempre, muy importante, y eso sí que va a centrar el foco de atención porque, bueno, pues es uno de los datos, como ya sabéis, más importantes, más seguidos por los inversores y que refleja en este caso la situación del país estadounidense en función de su crecimiento y evidentemente es reflejado a través de la tasa de desempleo. ¿De acuerdo? En este caso se espera una leve reducción del 3,8 al 3,9, pero bueno, muy justa, ¿de acuerdo? Me habéis comentado, ¿queréis ver un segundo el DAX en operativa intradiaria? Fijaros en este caso, si queréis trabajarlo, vamos a bajar un poco el time frame. Queréis trabajarlo para la jornada de hoy, lo mismo. El objetivo que vamos a buscar va a ser los 12.400. Incluso si lo queréis ajustar, si estaríamos buscando ya en los niveles de retesteo en torno a los 12.350 puntos sería el objetivo sensato. Posiciones largas también, si vais a trabajarlo para un time frame muy corto, para el selectivo alemán. Y luego, como os he comentado, ¿no? Si lo que vamos a buscar va a ser un poco más de medio plazo a nivel, no más de medio plazo, sino una operativa más semanal, quizás un poquito menos dinámica, el objetivo que vamos a buscar. Fijaos cómo lo encontramos los 12.450 puntos, coincidiendo con el
el máximo, en este caso, que podamos saber, máximo decreciente de esta tendencia bajista, y si hubiera una ruptura ya a los 12.500. Sería importante ver una ruptura y en este caso que se pone fin a esa posible tendencia de medio plazo bajista y volvemos a romper ese rango lateral para ni mucho menos acercarnos a máximos, pero sí denotar un sentimiento positivo, en este caso una presión alcista de compra, una ruptura del rango tanto lateral como de esa tendencia bajista. Vamos a analizar ahora lo que son las principales divisas y commodities. Tenemos el eurodólar en caída libre, muy buen momento para abrir largos de eurodólar. Fijaros como el soporte lo vemos en los 1.15.9. Muy importante, dólar fuerte frente a la libra por el Brexit, frente al euro por la incertidumbre en Italia. Rango lateral muy claro de 1.17, 1.15 eurodólar. Por tanto, mi punto de vista, momento muy bueno para abrir largos, objetivo 1.17.3 en el eurodólar, ¿de acuerdo? Me preguntáis si es posible, ¿no?, que siga cediendo posiciones el euro. Evidentemente es posible, pero mucho menos improbable que veamos una corrección notable y un fortalecimiento, sobre todo si se aporta tranquilidad por parte de Italia en lo referente a la apreciación del euro. Por tanto, la operativa muy clara, larga, objetivo 1.17. Un punto crítico donde podamos establecer estos loss, bueno, pues creo que los 1.15.7, incluso los 1.15.6 sería sensato por si viéramos algún movimiento de vuelta, pero creo que estamos muy próximos a la zona de soporte y la posibilidad de abrir largos es bastante óptima. En el caso de la libra dólar y en el euro libra, lo mismo, euro libra rango lateral, fortalecimiento del euro, lo perdíamos otra vez, se vuelve a debilitar en este caso. Fijaros cómo la posición que vendríamos trabajando sería, continuaríamos en largos de euro libra. Creo que la libra de las tres principales divisas es la que menos proyección tiene ahora de mejoría, sino de en este caso correcciones e incluso agravarse de manera notable si la situación se complica en torno a la ejecución del Brexit. Por tanto, objetivo de los 0,90, posiciones largas, con un stop loss si lo queréis ajustar en los 0,885 sería sensato, ¿de acuerdo? Si vamos a hacer una operativa más dinámica, incluso los 0,882 si buscamos algo más estático. Libra dólar en este caso, lo mismo. La libra pierde posiciones, creo que podremos abrir un largo, un corto de libra dólar, objetivo los 1.28 sería sensato. Es decir, veo más factible que continúe la presión bajista en la libra dólar que una recuperación hasta la zona de los 1.32. Aquí ya sí que el comportamiento es un poco más complejo, por eso evidentemente siempre con un stop loss bien ajustado. Si queréis trabajar largos, la zona de los 1.30, si queréis trabajar, 1.30.00 exactos, si queréis trabajar cortos, la zona de 1.31 sería bastante sensato. El objetivo creo que es bastante dinámico, bastante ambicioso, los 1.28.2. Tenemos en este caso un diferencial de beneficio pérdida bastante notable y creo que tarde o temprano volveremos a atacar la zona en este caso del suelo que se marcó en los 1.28, los 1.27, fijaros, 1.27.26, siendo menos ambicioso, establecer unos 1.27.8 sería bastante sensato. Por último, analizando las commodities, gran sorpresa en el petróleo. Yo la verdad que no veía que fuera capaz de rebasar la zona de los $80. Los ha rebasado de manera notable. Fijaros cómo tenemos en los $82. No hay por el momento intención de la OPEP de variar el precio del crudo de manera, en este caso, a la baja, sino de mantener los niveles actuales de producción, y ya estaríamos hablando, fijaros, de atacar la cota de los $88. En mi punto de vista lo sigo viendo bastante complejo, bastante difícil atacar esos niveles. También os digo que la ruptura del rango 80 me sorprendió bastante de manera positiva, porque pensaba en este caso que los niveles de producción al cubrir la cuota de Irán iban a establecerse, iban a incrementarse con el fin de mantener el petróleo cerca de los $80. Cotizamos los 82 prácticamente muy cerca de los $83 y estaríamos hablando de un diferencial de $5, lo que podríamos en este caso obtener de beneficio. Por tendencia tendríamos que abrir largos. Hemos tenido una ruptura de una resistencia bastante relevante
creo que la operativa a la hora de abrir las bolsas es claro, con objetivo $88. A nivel ya más intuitivo personal, creo que vamos a ver más rango de retesteo en esos niveles que posibles impulsos alcista, pero bueno, no es en este caso algo 100% seguro, sino que si la producción no se aumenta, se mantiene estable, incluso se reduce, sí que puede ser que veamos en este caso pues que continuemos viendo incrementos en el precio del crudo. Y por último, si analizamos en este caso el oro, ha quedado en un punto muerto en el rango de los $1.200 aproximadamente, y si vemos una ruptura más clara de este soporte, como estamos viendo en los 1.186, podríamos buscar cortos. En este caso el objetivo para trabajar los cortos serían los mínimos, ¿no?, de 1.160. Creo que se va a volver a entrar dentro de este rango que estamos viendo entre los 1.218, los 1.200 prácticamente, y el buscar cortos lo vería más improbable. Pero bueno, si veis una ruptura relevante en los 1.200, se aguanta bien esa zona de soporte, pierde esa zona de soporte, podríamos buscar los 1.160, aunque no es de los activos más interesantes a tener en cuenta, está bastante estancado y no está levantando mucho interés. Por último, como siempre, vemos como el precio del bono americano sigue cayendo, rentabilidades próximas al 3%, un punto clave para ellos a nivel psicológico. El precio cae, la TIE se incrementa al 3%, lo vemos aquí en los mínimos, normal también, subida de tipos, apreciación del dólar, una consecuencia normal, y la volatilidad sigue más o menos baja, incluso reduciéndose, por tanto, buen sentimiento del funcionamiento de la renta variable. O sea que estamos, digamos, en un nivel sensato en relación a el precio del bono en función de la política monetaria estadounidense, que se ha apreciado, a TIR del bono americano ha caído el precio, es lo sensato, y reducción de la volatilidad en la estabilidad que estamos viendo en la renta variable en términos generales, ¿de acuerdo? Viendo en este caso puntos momentáneos como puede ser ahora mismo Italia y las futuras decisiones del Brexit junto con las tensiones comerciales. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma, a través del email, a través del teléfono, y os solventamos las dudas que tengáis. Espero que tengáis un muy buen día de trading y os damos un saludo desde las oficinas de XTB. Muy buenos días.